Hoy les traigo un caso que realmente es muy espeluznante, me perturba realmente. Por eso puse al principio del video un pequeño disclaimer para que sepan antes de ver el video completo que es un caso donde se van a tocar temas fuertes, va a haber descripciones fuertes y gráficas de lo que sucedió. O sea que si ese tipo de temas te molestan o no, si simplemente no te gustan, te aconsejo que puedes pasar a ver los otros casos que no son tan perturbadores como este. Así que ya que estás avisado o avisada, vamos a proseguir entonces con el caso del día de hoy. Se trata de Andrei Chikatilo, mejor conocido como el carnicero de Rostov, asesino en serie, que se llevó la vida de 53 personas, entre ellos la mayoría niños, niñas y adolescentes. Nació el 16 de octubre de 1936 en lo que hoy se conoce como Ucrania. Su padre, Roman Chikatilo, fue prisionero en la guerra de los nazis y su madre, con quien él vivía junto con ella y su hermana, le contó que tenía un hermano llamado Stefan que fue capturado por unos caníbales, humanos caníbales, que fue raptado y que luego se comieron a su hermano vivo. En estos tiempos en Ucrania se utilizaba esto del canibalismo, sobre todo por la pobreza extrema y por la situación social que había debido a la guerra. Dicho esto, Andrei creció en una sociedad en que era muy normal la violencia, en que era muy normal pasar por la calle y ver a un hombre mientras lo decapitaban, ver a un hombre mientras lo mataban, delante de todo el mundo a sangre fría. O sea, para él eso era normal, como él creció. Debido al miedo en el que él vivía y debido a no tener a su papá y que su madre le dijera que su hermano fue raptado para comérselo vivo, él vivía con un miedo eterno. Y en las noches, como les dije anteriormente, la hermana, su madre y él dormían en la misma habitación y en la misma cama. Él tenía problemas de orinarse mientras dormía, lo que enojaba muchísimo a su madre, le ponía castigos, le decía que no era bueno para nada y bueno, eso tuvo en él como una consecuencia psicológica, acompañado de todo lo que él veía día a día en lo que era su diario vivir. Toda su historia en la escuela siempre fue como burla, siempre le hacían muchas burlas, mucho bullying, siempre fue objeto de muchos relajos. Él nunca hacía nada, siempre se quedaba callado, dejaba que lo molestaran, dejaban que le hicieran el bullying, que le dijeran todo lo que le dijeran. Él nunca tuvo éxito con las chicas, o sea, aunque le gustaran, él nunca se acercaba, nunca lograba que nadie se interesara por él. Y luego, mientras fue creciendo y tenía unos 18 años, se dio cuenta de que él era impotente sexualmente, lo que obviamente dejó en él secuelas, sobre todo en su personalidad, en su autoestima y en saber que él, como decía su madre, no era bueno para nada. Luego, como una escapatoria, se hizo parte del ejército soviético en ese entonces. Estamos hablando de los 1950, 1955 por ahí. Y se preparó en 3 carreras, que son ingeniería, marxismo y literatura rusa. Él hizo todo esto como para poder encontrar algo en lo que él fuera bueno y sentir que era útil para algo. Él quería ser como el modelo perfecto del ruso comunista ideal, porque en ese entonces eso era lo correcto. Su hermana le presentó a una muchacha con la que él tuvo una relación breve, pero a él ser impotente, la muchacha lo dejó. Luego le presentó a otra muchacha, entonces con ella sí se casó, pero se casaron porque ella estaba en edad suficiente para poder casarse, tener hijos y vivir una vida como normal, lo que se tenía estipulado para ya cuando tú tienes 29 años, 30 años. Entonces ambos tenían esa presión social, tanto ella como él tenían esa presión social de que tenían que casarse para poder tener hijos. Con ella tuvo 2 hijos, un niño y una niña. Ustedes se preguntarán cómo tuvo 2 hijos si él era impotente. Él, la única manera que tenía de poder satisfacerse sexualmente era masturbándose. Entonces la única manera en que ellos pudieron tener hijos fue primero él tenía que masturbarse y luego introducir el semen dentro de su esposa con sus manos para ella poder concebir. Obviamente nadie habló nada, ella decía, bueno, este es un muchacho que va por el buen camino, tiene 3 carreras, es comunista, es el hombre perfecto, o sea que por lo menos no es violento, ni bebe, ni tiene problemas con el cigarrillo, que era como lo habitual en Rusia y que hombres así como él que no tuviera ese tipo de adicciones escaseaban. Luego en el año 1971 él escaló a otra etapa de su vida profesional y entró entonces a enseñar a colegios. En los colegios los niños y las niñas de los cursos a los que le daba clase también los relajaba muchísimo, sobre todo porque podían ver en él esa inseguridad que él tenía todavía desde muy chiquito. Allí empezó como a castigar a los niños por los relajos que le hacían y se dio cuenta que cuando él castigaba especialmente a las niñas pequeñas, dígase de 12 años más o menos, él se daba cuenta que cuando las niñas se ponían rebeldes o cuando ellas forcejeaban con él como para no tener los castigos que él estaba dando, él se excitaba. Y por primera vez algo lograba que él tuviera una erección o que pudiera como excitarse. De esta manera comenzó en él su historia de manosear niñas, de dejarlas después de la hora de recreo, después que terminara ya el día escolar, para castigarlas por X o Y cosa que hayan hecho. Un día él se quedó con una de las niñas para castigarla por una burla que había hecho sobre su persona y con una regla de madera le propició golpes en sus glúteos. Esto le excitó de tal manera que él incluso llegó a eyacular
lugar durante el acto, y de la mezcla entre vergüenza y excitación que sentía, salió del aula corriendo, dejó a la niña cerrada con seguro en el aula. Incluso la niña tuvo que salir por la ventana porque no sabía cómo salir y nadie estaba en el colegio ya a esa hora. Así siguieron las cosas. Él de repente entraba a los baños de las niñas cuando estaban desnudas, cambiándose luego de clase de deporte o de natación, y las veía desnudas. Ellas se ponían obviamente muy sorprendidas, muy exaltadas, y esa reacción que ellas tenían también una reacción en él. Luego las niñas hablaron, en el colegio se dieron cuenta, él fue despedido de manera silenciosa porque en ese entonces no se podía como cuestionar a un adulto, sobre todo número uno. Él era un hombre respetable, él tenía 3 carreras, era comunista, estuvo en el ejército, tenía una familia con 2 hijos, o sea, era como, él estaba como protegido en una bola de cristal, que eran todos esos atributos que él había creado como por una vida perfecta. Entonces no se le cuestionó, no se le hizo ninguna amonestación, nadie se enteró de nada, pero que siguió la misma conducta en otros colegios en los que dio clases después de ahí. Mientras hacía eso se daba cuenta cada vez más que a él lo que lo excitaba no era las niñas pequeñas, era el miedo de la gente, o que la gente se negara a sostener relaciones sexuales con él. De esa manera él podía excitarse y se dio cuenta que no era impotente, sino que necesitaba de eso para poder lograr entonces pasar al otro paso. A los 42 años ya, mientras él estaba en la calle, él vio a una niña y pudo conseguir que se fuera con él, prometiéndole un pedazo de goma de mascar. Cuando la niña se fue con él comenzó a querer sostener relaciones sexuales con ella. Él se daba cuenta que mientras quería sostenerla no tenía ninguna erección, no podía hacer nada, y la niña comenzó a negarse, y él, como en su desesperación, la apuñaló varias veces. Mientras la estaba apuñalando, él tuvo una erección, pudo eyacular, se dio cuenta de que eso era lo que necesitaba, o sea, fue como una reafirmación a todo lo que él ya había pensado, y él procedió a hacer lo mismo que hacía con su esposa, introducir el semen en la vagina de la niña. En ese momento la niña habló, como que quería hablar, y se dio cuenta que la niña seguía viva, pues él tomó una bufanda y la terminó de matar, ahorcándola con la bufanda. Ese cuerpo lo dejó tirado en un río cerca de donde él vivía. Luego hizo lo mismo con otro cuerpo de otra niña adolescente. Lo único que a esta segunda joven ya, desde el principio, fue a matarla. No fue que intentó tener relaciones sexuales con él, sino que ya él sabía que si ellas se resistían al acto, él podía tener una reacción. Entonces él fue directamente a matarlas. Luego, su tercer asesinato fue con una niña a la que él apuñaló, pero no se limitó solo a eso, sino que con la navaja, el cuchillo que él tenía para apuñalarla, hizo una especie de cirugía en la que le sacó el útero completo a la niña por la vagina, o sea, destruyó totalmente sus genitales, cortó sus pezones, y al final, como en Rusia era muy conocido el dicho de que en la mirada de las personas se queda el último momento que vivieron, él comenzó entonces a apuñalar los ojos de las víctimas, o comenzó a sacar los ojos. Y así siguieron todos los asesinatos. Él dejaba los cuerpos en zonas aledañas, zonas de bosques, etc. Cabe destacar que casi todas sus víctimas él las recogía de ferrocarriles del tren o en paradas de autobús, porque muchas veces las víctimas que estaban ahí eran jovencitas de 14 años, 17 años, que se prostituían. Entonces él cogía esas presas que son bien vulnerables, por las que él entiende que nadie va a preguntar, nadie les va a importar nada, entonces se la cogía de ahí para tener menos riesgo de que lo atrapen. La policía local de Rusia comenzó a buscar quién era que estaba haciendo todo esto. No encontraban nada, tomaban pruebas de sangre de todas las personas que ellos creían que eran los posibles responsables de los crímenes. Ellos analizaron el semen que dejaba Andrei en todas las víctimas, y el semen era tipo AB. Como se conoce de manera general, el semen es ADN igual que la sangre, por eso casi siempre es el mismo tipo. El tipo de semen y el tipo de sangre, que son cosas distintas, pero la mayoría de las veces es el mismo. Luego de unos años pusieron a otra persona a cargo de la investigación llamado Víctor Burakov. Él también estuvo en el ejército y se dedicaba ahora a investigar crímenes. Él tenía un poco de conocimiento de lo que eran asesinos en serie, y entonces comenzó a ver un patrón en los asesinatos en los que se le sacaban los ojos a las víctimas, y se dio cuenta que todas esas víctimas eran de un solo asesino, lo que fue un descubrimiento nuevo para la policía de Rusia, porque ellos entendían que cada asesinato tenía una persona responsable de manera individual. Andrei fue capturado en algunas ocasiones por robos menores, mediante los cuales sí tomaron sus pruebas de sangre, pero sucede lo siguiente: la sangre de Andrei es tipo A, su semen es tipo AB. Es decir, uno de los poquitísimos casos en el mundo en que el hombre tiene diferentes tipos de sangre y semen. Por eso nunca podía andar con él. Además, como les dije anteriormente, él no era cuestionable, no se podía dudar de él, porque él era el modelo ruso perfecto. Era como el plan de que nunca te van a encontrar, porque ¿cómo pueden dar contigo si tu tipo de sangre es diferente al que ellos creen que tienen? Sigue aumentando el número de víctimas, en las que estuvieron niños varones de 7 años, niñas de 6 años, de 9 años, 17, 11, a las que él apuñalaba brutalmente, mutilaba sus genitales siempre y le sacaba los ojos.
quedaban prácticamente irreconocibles. Luego, con el paso de los años, salió un estudio en el que sí se afirmaba que el tipo de sangre no necesariamente tenía que ser igual que el tipo de semen y que eran dos cosas diferentes. Y fue como un abrir de ojos para la policía rusa, sobre todo para Víctor, quien estaba llevando la investigación, porque por fin eso abría campo a muchas personas, pero también los atrasaba a ellos en encontrar quién era el culpable, porque significaba que todo lo que ellos habían hecho en base a esa prueba de ADN del semen que encontraban en todas las víctimas fue en vano, porque ya no tenían nada. O sea que la única manera que tenían era agarrar a la persona en el acto o agarrar a alguien y que confesara. Obviamente ya a este nivel Andrei estaba súper confiado, súper cómodo, porque decía, bueno, nunca me van a atrapar. Llevaba récord de todo lo que se publicaba en las noticias y todo, aunque él nunca lo hizo con el fin de que les reconocieran ni nada. Ya teniendo todo esto claro, lo que decidieron hacer la policía rusa y el investigador Víctor fue poner en marcha un plan. Ubicaron oficiales encubiertos en los lugares donde había mucha gente, por ejemplo las paradas de autobuses y las paradas del tren. Había más de 300 oficiales en las paradas del tren para, con suerte, poder atrapar a la persona que estaba cometiendo los crímenes. Luego de unos días de haber estado en marcha el plan, aparece otro cuerpo cerca de las zonas en las que ellos estaban vigilando. Al oficial que le tocaba estar de turno había tomado en ese instante su horario de almuerzo, o sea que no estuvo presente. Pero de todas formas, cuando volvió, se dio cuenta que había una persona recurrente casi siempre en la estación de tren, y en un día específico se dio cuenta que había un hombre, el mismo hombre que era recurrente todos los días, lo vio con la ropa como sucia, como si estuviera realizando algún trabajo difícil, y también tenía en su mejilla como si fuera una mancha de sangre, pero no podía distinguirse bien lo que era. Como ellos estaban realizando la operación, el oficial le tomó el nombre a la persona, Andrei Chikatilo. Ellos no tenían ninguna prueba contundente de que él era la persona, pero él era uno de los sospechosos que ya tenía Víctor en la mira, y también él tenía antecedentes de robos menores, y Víctor, mediante sus averiguaciones, se dio cuenta que ya tenía como algunos casos que se habían hablado. Obviamente, como nunca se denunció lo que había pasado en los colegios, solamente se hablaba de que él tenía como algunos casos de violencia contra menores de edad. Fueron a su casa, lo arrestaron, pero él no confesó de una vez, sino que luego de 7 días él confesó finalmente, y luego de 12 años encontraron al carnicero de Rostov. Él decía como que había una entidad maligna en él que lo hacía hacer todo eso, que él debió de nunca haber nacido, que él era como un adefesio de la vida, que él no podía controlar las ganas que él tenía de matar. En su juicio, como pueden ver aquí, él estaba dentro de una jaula de metal construida especialmente para ese juicio. Nunca antes habían hecho eso en un juicio en Rusia. No era para mantenerlo dentro de la celda y que no se escapara, sino era más bien para mantener a los familiares de las personas que ya habían muerto, de las víctimas de Andrei, fuera, porque sabían que todos iban a ir con mucha rabia, mucha angustia, mucho enojo, y iban a querer herir a Andrei antes de que él fuera juzgado. Durante el juicio él nunca mostró remordimiento, nunca se sintió arrepentido, estaba incluso riéndose. Admitió primero 36 de sus víctimas, y luego, por la forma en que fueron encontrados los cadáveres, pudieron sumar las restantes para entonces juntar las 53 víctimas confirmadas asesinadas por Andrei Chikatilo. Él les enseñó a la policía y al juez cómo él asesinaba a las personas. Incluso tenían muñecos para que él enseñara cómo él hacía las cosas, para ellos entender qué él hacía, y él con gusto lo hacía. Él enseñaba cómo les apuñalaba, dónde les daba, qué les cortaba, e incluso llegó a decir que muchas de las personas a las que le cortaba la lengua, le sacaba los ojos, le mutilaba los genitales, estaban vivas mientras él lo hacía. O sea, todos esos niños pequeños de 7 años, 9 años, esas jóvenes de 15 años vivas mientras él las mutilaba de tal manera, terminaron acordando que él era un sádico sin ningún tipo de remordimiento, y que no lo hacía porque tenía algún problema mental, sino únicamente porque quería hacerlo. También cabe destacar que una gran mayoría de sus víctimas tenían alguna discapacidad. Obviamente él hacía todo esto con el fin de que no lo encontraran, y las personas con discapacidad son una presa fácil porque pueden entretenerlas fácilmente, pueden llevárselas sin que ellos hagan mucho estruendo, son fáciles de convencer. Finalmente, Andrei fue condenado a muerte en prisión y fue ejecutado el 14 de febrero de 1994 con un tiro en la nuca. Luego de este juicio, el juez culpó no solamente a Andrei de todo el tiempo que él estuvo cometiendo esos crímenes horribles, sino que también culpó a la policía rusa y también culpó a la sociedad rusa de que cómo es posible que a los adultos se les tome como la única palabra decisiva y que a los niños no se les hubiera escuchado nada. Si todo eso se hubiera detenido tan pronto él comenzó con esa secuela en el colegio donde él enseñaba y comenzó a atacar a las niñas, nada de esto hubiera pasado.
La verdad es un caso horrible, sobre todo porque él tenía prácticamente todas las de ganar. O sea, su tipo de sangre era diferente a su tipo de semen. Nunca le iban a encontrar porque no se podía cuestionar a un hombre que era tan loable y que tenía tantos méritos. Yo sé que es un caso que no se conoce mucho, porque no es un caso de Estados Unidos, donde hay más casos de asesinos en serie que son más conocidos. Déjenme saber en los comentarios si ya conocían este caso, si lo conocían, qué piensan, si no lo conocían, qué les parece el caso, qué piensan ustedes. Obviamente en este video no está todo lo que sucedió, porque hay muchísimas cosas, muchos detalles que no puse en este video por cuestiones de que no se hiciera muy largo y lo pudieran ver completo, pero debajo les voy a dejar los links a toda la fuente que utilicé, donde hay más detalles que pueden leer sobre este caso en específico. Déjenme saber debajo si desean que esta sección suceda semanal o que suceda un domingo sí y un domingo no, para yo saber más o menos cuál es su preferencia. Si quieres seguir viendo más videos como este, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas los videos que hago de casos misteriosos, de personas desaparecidas, de asesinos en serie, también de crímenes ya resueltos. Así que suscríbete para que no te pierdas nada. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, para que estés al día con todo lo que hago y todo el contenido que voy a producir para YouTube y te enteres un poquito más temprano de todo lo que viene al canal. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima entrega.